Durante siglos, este conocimiento permaneció sellado tras muros de piedra, bajo la custodia de sacerdotes y juramentos de silencio pronunciados en templos ocultos a orillas del río Nilo. Hoy, aquí, abriremos un arcano que solo los iniciados del antiguo Egipto podían contemplar, el verdadero funcionamiento de la magia egipcia, el poder que, desde la tierra, regía sus ritos, que moldeaba la voluntad del mundo visible e invisible. No hablamos de supersticiones, ni de amuletos, ni de fórmulas poéticas. Nos adentramos en la mente secreta de magos, astrólogos, alquimistas y lectores de la palabra, aquellos que comprenden el tejido oculto de la realidad. Hoy descubrirás por qué la magia egipcia transformó las civilizaciones antiguas, cómo influyó en la alquimia hermética, el gnosticismo, el misticismo del desierto, y, sobre todo, cómo este poder puede aplicarse hoy en día como alquimia mental y vibración. Porque hay un principio que recorre toda la cosmovisión egipcia, el Eka, el poder creativo. La energía que los sacerdotes invocaban para alterar eventos, curar enfermedades, controlar fuerzas caóticas e invocar órdenes superiores. Eka no era magia común, era el aliento mismo de la divinidad, la ciencia de cómo el cosmos responde a la palabra. En este video, te daré la clave que diferencia al profano del iniciado. La capacidad de actuar sobre la realidad a través del nombre sagrado, la palabra justa y la vibración correcta. Hoy comprenderás cómo los antiguos magos del Nilo manipulaban la realidad a través de la energía, la intención y la correspondencia cósmica. Exactamente cómo puedes empezar después de este video. Prepárate, estás a punto de cruzar un umbral que muy pocas personas han cruzado. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia, y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Para el antiguo Egipto, la magia, Eka, no era un truco ni una forma de engañar a los dioses. No era superstición ni un ritual vacío. Eka era la fuerza divina que sustenta el cosmos, la corriente invisible que mantiene la armonía entre los mundos. El iniciado egipcio no pide que la magia funcione. Se alinea con el mecanismo mismo que organiza el universo. Por lo tanto, la magia, la alquimia y el sacramento eran tres caras de la misma ciencia sagrada. El sacerdote realizaba ritos para atraer la presencia divina. Pero el mago mandaba, porque conocía la esencia, el nombre verdadero de las cosas. Para Egipto, conocer la esencia no era información intelectual. Era poseer la clave vibratoria que abre el núcleo oculto de cada forma, cada energía, cada entidad. En este sentido, los dioses egipcios no eran seres independientes en conflicto. Eran expresiones de un único principio universal. El término Nether indicaba precisamente eso. Manifestaciones diferenciadas de un solo poder, como luces distintas reflejadas por una sola llama. Quienes dominaban Eka comprendían tres secretos esenciales. Todo posee un nombre sagrado, que es su fórmula energética, su identidad vibratoria. La palabra justa, Maa-Pera, la voz verdadera, es capaz de invocar o repeler fuerzas. La conciencia del mago es el eje, el punto que conecta el plano humano con el divino. La magia egipcia era, por lo tanto, el arte de operar con las leyes universales a través de la vibración, el símbolo y la palabra creativa. Era ciencia. Era espiritualidad. Era alquimia. Y quien la dominaba, también dominaba el espacio entre la materia y el espíritu. La cosmoalquimia de Egipto, el orden divino y sus manifestaciones. Para comprender la magia egipcia, es necesario abandonar la visión fragmentada del mundo moderno. Los egipcios sabían que la realidad es un organismo vivo y consciente. La multiplicidad de dioses, Ra, Isis, Osiris, Horus, Tot, no eran personajes míticos, eran formas arquetípicas de una única conciencia que operaba a través del cosmos. Cada Nether representaba una fuerza natural y espiritual a la vez. Luz, oscuridad, orden, caos, nacimiento, muerte, renacimiento. El mago comprendía que estas energías no estaban ahí fuera. Vibraban en su interior, como reflejos del mismo principio. Por lo tanto, la magia egipcia era una ciencia de vibración, analogía, correspondencia.
Lo que vibra arriba reverbera abajo. Lo que se polariza en el interior se manifiesta en el exterior. Esto se desplegaba en dos caminos fundamentales de la práctica mágica. El camino positivo, atracción. Consistía en proyectar una idea, un símbolo o un nombre sagrado sobre un objeto, un ser o una situación para atraer influencias beneficiosas, protección, claridad, prosperidad o alineamiento divino. El camino negativo, repulsión. Se utilizaba para dispersar fuerzas caóticas, cortar energías opuestas o neutralizar influencias peligrosas. El mago trabajaba con elementos que vibraban en contra de lo que deseaba repeler. Así, toda la cosmoalquimia egipcia giraba en torno a una certeza. El universo es plástico, maleable y responde inmediatamente a quienes conocen sus principios internos. Para los antiguos magos egipcios, el nombre no era una simple etiqueta ni un sonido arbitrario. El nombre era una fórmula sagrada, un código vibratorio que contenía la esencia, la estructura y el propósito de lo que designaba. Conocer o pronunciar un nombre significaba acceder al núcleo oculto de un ser, una fuerza o un principio universal. Por lo tanto, en Egipto, el poder del mago estaba directamente ligado a su capacidad para dominar el nombre verdadero. El nombre verdadero era la expresión pura de la esencia, aquello que el ser es más allá de la forma y la apariencia. Un mago capaz de invocar este nombre podía ordenar, no suplicar. Activar, no solo esperar. Así se movilizaban las fuerzas, se curaban las enfermedades y se armonizaban los mundos. Este dominio vibratorio dio origen a un concepto central dentro de la magia egipcia, Ma'akeru, la voz justa. No se trataba solo de hablar correctamente, sino de hacer vibrar la palabra en armonía con la verdad interior. La voz justa nace de la alineación de tres principios. Armonía interior, el corazón en equilibrio con la intención. Vibración correcta, el tono, el ritmo y el pulso energético adecuados. Intención enfocada, ausencia de dispersión, la conciencia dirigida como una flecha. Cuando estos elementos se unieron, la palabra se convirtió en la palabra creativa, capaz de modificar realidades. Esto revela la conexión directa entre la magia egipcia y el principio hermético del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Si todo es mente y vibración, entonces la palabra, la expresión de esa vibración, es la herramienta suprema de la creación. El mago egipcio lo sabía. Por lo tanto, antes de pronunciar cualquier fórmula, se convertía en la fórmula misma. Su voz no describía la realidad, la ordenaba. Los magos del faraón, guardianes del orden cósmico. En el antiguo Egipto, el mago no era un hechicero popular ni un curandero de aldea. Era una figura de altísima jerarquía espiritual y política, un funcionario del faraón, entrenado desde su juventud para mantener el equilibrio entre el reino humano y el divino. Estos magos eran conocidos como siervos de Maat, la personificación del orden universal, la verdad y la armonía. Su misión no era complacer a los dioses, sino asegurar que el cosmos permaneciera alineado con el propósito divino. Cualquier desequilibrio en Maat repercutía en el reino, en las cosechas, en las aguas del Nilo e incluso en la estabilidad del faraón. Por lo tanto, el mago era esencial para la salud espiritual de la nación. Las dos coronas de Egipto, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, eran símbolos profundos para estos iniciados. Representaban la unión de polaridades, la fusión entre fuerzas aparentemente opuestas, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, lo masculino y lo femenino, la voluntad y la voluntad. El mago, al servir al faraón, también servía a esta unión, actuando como un puente viviente entre los mundos. Sus funciones incluían realizar ritos de protección real, mantener el orden vibratorio de los templos, interpretar señales, sueños y fenómenos astronómicos, consagrar objetos, espacios y decisiones políticas, repeler influencias caóticas u hostiles. Por lo tanto, los magos del faraón eran, en esencia, guardianes del orden cósmico. No meros sacerdotes, sino estrategas espirituales que comprendían el funcionamiento secreto de la realidad y la defendían. Las casas de la vida, donde nacía el mago. El camino de un mago egipcio comenzaba mucho antes del entrenamiento formal. Muchos eran elegidos desde su nacimiento, reconocidos por signos considerados marcas de reencarnaciones de antiguos iniciados.
una mirada inusual, una sensibilidad avanzada, sueños proféticos o la capacidad espontánea de percibir energías. Cuando estos niños eran identificados, eran llevados a uno de los centros más sagrados de Egipto, las Casas de la Vida, o Perank. Perank era mucho más que una escuela, era la matriz del conocimiento egipcio, un complejo que reunía biblioteca, templo, observatorio astronómico y laboratorio alquímico. Allí estudiaban astronomía y astrología sagrada, medicina avanzada, matemáticas simbólicas, jeroglíficos y escritura ritual, botánica, minerales y preparaciones terapéuticas, formas primitivas de alquimia, magia vibratoria, nombres sagrados y protección espiritual. El entrenamiento de un mago incluía 4 pilares esenciales. 1. La palabra. Aprender a pronunciar fórmulas con precisión vibratoria, sin error ni vacilación. 2. Silencio. Dominar la propia mente, comprender que el silencio es la otra cara de la palabra. 3. Observación. Percibir patrones, ciclos, movimientos celestiales y señales de la naturaleza. 4. Dominio de la energía. Aprender a sentir, dirigir y transformar la propia energía vital, K. En las casas de la vida, el iniciado se formaba como alquimista, sacerdote y mago. Allí aprendió no solo conocimientos, sino también cómo ser un canal vivo entre lo visible y lo eterno. Tot y el origen del conocimiento mágico. Tot, llamado Djeuti por muchos antiguos egipcios, era considerado el gran arquitecto del lenguaje, el guardián de los símbolos y el señor de la sabiduría. Para los escribas, era el patrón de toda la ciencia, para los magos, era la fuente de la que provenía el poder de Eka. No había fórmula, encantamiento o acto ritual que no invocara su silenciosa y luminosa presencia. En su figura se unían la lógica divina y la magia operativa. Tot fue quien calculó el curso de las estrellas y, al mismo tiempo, reveló cómo manipular las corrientes invisibles que recorren el cosmos. Representaba el puente entre lo humano y lo eterno, entre la palabra hablada y la realidad manifestada. A lo largo de 2 milenios, su imagen se sincretizaría con la de Hermes, el mensajero de los dioses griegos. De esta fusión nació Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, pues gobernaba los 3 reinos, el terrenal, el celestial y el infernal sutil. De esta unión simbólica surgió una de las tradiciones más influyentes del esoterismo occidental. De este encuentro entre Egipto y la Hélade surge el Corpus Hermeticum, una colección de tratados que preserva la antigua ciencia de la mente, la palabra y la creación. Aunque escrito en una época posterior, su núcleo es profundamente egipcio. La idea de que el universo es mental, vibratorio y está ordenado por leyes que pueden ser comprendidas y activadas por el iniciado. Así, Tot sigue siendo el gran progenitor del conocimiento mágico. Todos los secretos de la palabra creativa, los misterios de la alquimia y el arte de controlar las fuerzas sutiles se encuentran en él a su primer maestro. Y es por esta razón que todo buscador, al estudiar la magia antigua, regresa, de alguna manera, al templo silencioso de Tot, donde el cosmos se revela a quienes saben escuchar. Los papiros secretos, la magia del Nilo. Las antiguas bibliotecas de Perank conservaron documentos que hoy consideramos tesoros invaluables, los papiros mágicos de Egipto. No eran escritos comunes, sino fórmulas operativas, registros vibratorios e instrucciones rituales utilizadas por los sacerdotes y magos de la época de los faraones. Entre su contenido, encontramos prácticas de protección, barreras energéticas, encantamientos contra fuerzas hostiles, fórmulas para alejar espíritus perturbadores. Otros pergaminos revelan rituales de sanación, con palabras sagradas capaces de reorganizar el Ka y restaurar la armonía vital. También existen fórmulas para el combate mágico, en el que el mago invoca fuerzas divinas para repeler amenazas visibles e invisibles. Algunos papiros describen técnicas para dominar animales, utilizadas tanto para ahuyentar criaturas peligrosas como para canalizar simbólicamente sus fuerzas arquetípicas. Otros abordan la invocación divina y el apaciguamiento, enseñando cómo acercarse al Netjeru mediante la vibración, el ritmo y la palabra correctos. Las fórmulas no eran poemas, eran combinaciones matemáticas de sonido, respiración e intención. Muchos pergaminos revelan secuencias de palabras que, a simple vista, parecen enigmáticas,
pero que funcionaban como claves de frecuencia capaces de abrir estados específicos de conciencia. Entre los documentos más célebres se encuentran el Papiro de Turín, que contiene ritos de protección y conjuros contra fuerzas adversas. El Papiro de Harris, uno de los más extensos, que reúne invocaciones, letanías y encantamientos. El Papiro de Evers, dedicado a la curación y la medicina mágica. La Estela de Metternich, donde se conservan fórmulas protectoras relacionadas con Isis y Horus. Cada uno de estos textos revela fragmentos de una ciencia antigua perdida, el arte de influir en el mundo mediante las palabras, la vibración y la conciencia. E incluso milenios después, su mensaje sigue vivo. El universo responde a quienes conocen el lenguaje de los dioses. El arcano de Isis y Ra, dominando el ciclo solar. Existe un mito que, más que un relato religioso, es un manual iniciático. Es el momento en que Isis, la gran maga, obtiene el verdadero nombre de Ra, el sol viviente. Este mito describe no solo un acontecimiento divino, sino el mecanismo mismo de la magia egipcia. Según la tradición, Ra estaba envejeciendo y un líquido cayó de su saliva sobre la tierra. Isis, maestra de la alquimia natural, recogió esta sustancia y la combinó con arcilla, dando origen a una serpiente mágica. Cuando la serpiente mordió a Ra, ni siquiera el gran sol pudo sanar. Solo quien pronunciara su verdadero nombre podría liberarlo. Ra, debilitado, intentó resistirse, pero Isis lo sabía, quien domina el nombre domina la esencia. Al revelar su nombre secreto, el que contiene su verdadera identidad vibratoria, Ra le otorga a Isis poder sobre el ciclo solar, la luz y el orden. La clave oculta de este arcano es triple. Dominio de la vibración, el mago actúa sobre fuerzas esenciales, no sobre apariencias. Uso de la palabra correcta, el nombre es una fórmula, pronunciarlo activa su propia naturaleza. Conocimiento de la esencia, solo quienes comprenden el corazón de la fuerza pueden dominarla. En la práctica moderna, este mito funciona como una metáfora alquímica. Para transformar la realidad, es necesario conocer el nombre, es decir, la esencia, de lo que deseamos transmutar. Nada puede cambiarse mientras permanezca desconocido. Así, el misterio de Isis y Ra enseña que la verdadera magia nace cuando unimos conciencia, palabra e intención. Como lo hicieron los antiguos iniciados, y como tú puedes empezar a hacer desde hoy. La magia como protección, poder y transformación. Para los antiguos egipcios, la magia, Eka, no era un adorno religioso ni una superstición aldeana. Era una fuerza operativa, integrada en la vida cotidiana y considerada tan esencial como el aire, la agricultura o la justicia. Cada aspecto de la existencia podía elevarse a través de esta ciencia sagrada. La magia se utilizaba en la salud, mediante fórmulas que restauraban la armonía del Ka y expulsaban las influencias nocivas. Los sacerdotes médicos combinaban hierbas, gestos rituales y palabras vibratorias para reequilibrar el cuerpo y el espíritu. No se trataba solo de curar enfermedades, sino de restablecer Ma'at, el orden divino, en el organismo. En el ámbito de la protección, amuletos consagrados, nombres secretos, letanías y sellos divinos alejaban fuerzas perturbadoras, accidentes, ataques espirituales y energías indeseables. La protección no era miedo, sino conciencia, saber mantener la propia luz en un mundo impregnado de poderes invisibles. Para la fertilidad, de la tierra, del cuerpo y de las relaciones, se realizaban rituales que se alineaban con los ciclos de Osiris, Isis y Hathor. La magia actuaba para desbloquear los flujos vitales y asegurar que la abundancia divina pudiera manifestarse plenamente. En la justicia, se utilizaban encantamientos e invocaciones para sacar a la luz la verdad, deshacer injusticias y proteger a los inocentes. La magia y la ley no estaban separadas, ambas servían a Ma'at, el orden universal que sustenta el cosmos. En el amor, los egipcios recurrían tanto a ritos de unión sagrada como a fórmulas para la sanación emocional. El amor era visto como un espejo de energía creativa y, por lo tanto, tratado con reverencia y responsabilidad. En este vasto panorama, existía una clara frontera entre la alta magia y la baja magia. La alta magia era el camino del conocimiento, la conciencia y la precisión vibratoria. Utilizaba la palabra justa, el nombre verdadero y la intención pura.
La baja magia, por otro lado, nacía del miedo, la superstición y la manipulación emocional. La primera iluminaba, la segunda, oscurecía. Con el tiempo, la pérdida de los secretos iniciáticos, causada por las invasiones, la decadencia de las instituciones sacerdotales y la fragmentación espiritual, provocó que gran parte de la sabiduría egipcia se disolviera en prácticas inconexas y supersticiosas. Lo que antaño era una ciencia sagrada se convirtió en una imitación vacía. El templo quedó en silencio y la humanidad olvidó hablar el idioma de los dioses. Sin embargo, los registros supervivientes susurran una profunda verdad. Cuando los seres humanos dominan su vibración, su palabra y su conciencia, vuelven a ser capaces de transformar su realidad, tal como lo hicieron los antiguos magos del Nilo. El peligro de la profanación, cuando la magia se convierte en sombra. A lo largo de los siglos, la magia egipcia se enfrentó a su mayor enemigo, la profanación. Lo que antaño se guardaba en los templos, transmitido por maestros silenciosos y sellado mediante juramentos sagrados, comenzó a circular entre quienes carecían de preparación, pureza o comprensión. Durante el periodo tardío, el conocimiento iniciático se fragmentó, se vendió, se distorsionó y se utilizó con fines egoístas. Fórmulas que antes servían para sanar y proteger comenzaron a aplicarse para manipular, controlar o dañar. La magia dejó de ser un puente hacia lo divino y se convirtió en un oscuro espejo de sombras humanas. Este proceso transformó la sabiduría en superstición, la ciencia espiritual en miedo ciego y la palabra creativa en murmullos vacíos. El poder, cuando carece de conciencia, se convierte en veneno. Y aquí es donde surge la gran lección hermética. El poder sin conciencia destruye. El verdadero mago no busca el dominio externo, sino la coherencia interna. No manipula las fuerzas, las armoniza. No impone, las alinea. Cuando el conocimiento se separa de la ética divina de Maat, toda práctica se corrompe. Por eso los antiguos advertían, la sombra entra cuando el ego habla más fuerte que el espíritu. El camino del iniciado exige vigilancia, pureza vibratoria e intención recta. Sin esto, la magia deja de ser luz y se convierte en ruina. La enseñanza oculta, ¿cómo usar la magia egipcia hoy? La magia egipcia puede aplicarse hoy no como un ritualismo antiguo, sino como alquimia mental, un proceso interno que combina intención, vibración, palabra y conciencia. No se trata de imitar gestos del pasado, sino de comprender el principio que anima cada fórmula, cada talismán y cada encantamiento. Todo comienza con la intención. Los antiguos sabían que la energía sigue a un propósito y que ningún acto mágico, interno o externo, puede manifestarse sin una dirección clara. La intención es la flecha que determina la línea del destino. Luego viene la vibración. En Egipto, cada dios, cada fuerza y cada fenómeno poseía una frecuencia específica. El iniciado aprendía a elevar, ajustar y estabilizar su vibración para resonar con lo que deseaba manifestar. Hoy en día, esto significa dominar los estados mentales, las emociones y la concentración. El tercer principio es el nombre/palabra. El nombre no es una etiqueta, es una fórmula. Pronunciar algo es activar su esencia. Por eso, para los magos egipcios, la palabra era una herramienta creativa. Lo que decimos, pensamos o afirmamos moldea el campo invisible que nos rodea. El cuarto elemento es la correspondencia, la base hermética de la magia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Transformar la mente es transformar la realidad. El mundo exterior responde al mundo interior. Aplicar esto hoy significa despertar el estado de Mahakeru, la voz justa. No se trata solo de hablar correctamente, sino de vibrar correctamente. La voz justa es la unión de la intención pura, la emoción equilibrada y las palabras alineadas con la esencia. Es cuando lo que piensas, sientes y pronuncias opera como un solo rayo de luz. Con Mahakeru, te vuelves capaz de disolver patrones limitantes, atraer experiencias compatibles con tu vibración, crear realidades a través del pensamiento enfocado, restaurar tu energía y equilibrio interior, mantener la protección mediante la coherencia vibratoria. La magia egipcia moderna no es superstición, es la ingeniería de la conciencia. Es alquimia aplicada a la vida cotidiana. Es recordar quién eres realmente, una chispa divina con el poder de forjar tu propio camino.
El secreto de los antiguos egipcios no es un mito, es una tecnología espiritual que ha recorrido milenios, esperando a quienes tienen ojos para ver y corazón para comprender. Hoy, recordaste fragmentos de un conocimiento que transformó a sacerdotes en magos y a hombres comunes en seres conscientes de su propio poder. El despertar no es superstición, es precisión vibratoria. Es la ciencia de la mente, la palabra y la energía. Es aprender a alinearte con la Maat interior para que el mundo exterior responda. Por lo tanto, te digo, si este conocimiento resonó contigo, no es casualidad. Hay una llamada ancestral que resuena a través del tiempo, invitándote a caminar entre símbolos, arcanos y fuerzas que siempre te han rodeado. El Mago Lumen te invita a continuar este viaje. Aquí, cada video es una clave, cada arcano, una puerta, cada enseñanza, un paso hacia tu propia conciencia despierta. Suscríbete, mantente cerca y prepárate para los misterios que están por venir. El camino acaba de comenzar, y la luz responde a quienes deciden recorrerlo.